Mira, les puedo explicar cómo estudio yo. O sea, cómo partí estudiando. Yo he probado como muchos métodos distintos. Les cuento cómo estudiaba, weón. Cuando llegué a la universidad, estudiaba haciendo resúmenes. Era lo primero que probé, haciendo resúmenes. Entonces, ¿qué hacía? Iba a clase, tomaba apuntes y después me estudiaba mis apuntes. No me resultó, porque al final uno no está entrenado para poder estudiar así como leyendo tus propios apuntes. Después pasé a hacer resúmenes. A hacer resúmenes, lo que me resultó mucho menos. ¿Por qué? Porque si bien podía hacer un resumen de la materia, generalmente me demoraba mucho en hacer el resumen. Y tenía así como colores bonitos, destacadores. Quedaba pero precioso. A 6 horas de la prueba. AlphaGo 7110. Después utilicé un sistema que es muy bueno. Y este sí se los puedo recomendar. Que se llama el sistema carpeta. Le puse el nombre yo. Se llama el sistema carpeta. Lo que pasa es que entre los compañeros igual socializábamos los sistemas de estudio. El sistema carpeta se basaba principalmente en... No tengo uno acá, pero yo compraba... Tú compras un blog. Un blog de estos cuadriculados. ¿Hay cachado? Como que son tamaño carta y son cuadriculados y vienen y se cortan. Vienen como prepicadas para sacar la hoja. ¿Lo han visto? Viene con 2 hoyitos, como un blog prepicado. ¿Lo han visto? Yo llevaba eso a la universidad. Entonces lo que yo hacía era ir a la clase con esa weá, anotaba todas las clases del día en esa misma croquera y después llegaba a la casa, sacaba el prepicado y los archivaba en una carpeta. Así tal cual. No los pasaba en limpio. Tal cual. Desde la carpeta, o sea, desde el prepicado allá. Y me gastaba como... Y así iba con una pura weá en la universidad. Una pura weá en la universidad y las carpetas las tenía en la casa. Entonces cuando llegaba a la prueba, tomaba mi carpeta y estudiaba de la carpeta. ¿Y sabéis qué? Santo remedio. Funcionó muy bien. Y era cuando iba mucho a clase. En los cuadernos nunca me funcionaron porque de repente faltaba una clase y el espacio que hay entre una clase y otra no sabíais muy bien cuánto es. Entonces, al llevar solamente una weá a la universidad, ya anotar era bacán. Entonces, de repente, cuando faltaba clase, le pedía a un compañero sacarle fotocopia a su cuaderno. Y a los compañeros que tenían buen cuaderno le sacaba fotocopia solo a la clase. Y llegaba a la casa y en vez de copiar la materia, archivaba los apuntes de mi compañero, en el que confiaba de que tenía buenos apuntes. Entonces, ahí tenía después una carpeta. Y cuando llegaba a final de año, tenía lista la carpeta. Y ahí o sea, cuando llegaba a la prueba, puta, weón, estaba de pana. Aparte que me acordaba de lo que yo había escrito y si no lo estudiaba de nuevo, que eran las menos clases. Con un destacador, ¿cachai? Y weón, eso me salvó muchas veces. El problema es que después me desmotivé y dejé de ir a clase. Y ya no, porque creo que ahí caímos en paro y pasaron muchas weas y ahí caí. Entonces lo que después hice, cuando ya no tenía tanto tiempo para ir a clase, y después fue un sistema con el que me quedé después, el sistema de las separatas. ¿Han escuchado el término separata? Una separata es un apunte. Es otra forma de decirle al apunte. Pero en derecho se le dice separata. ¿Por qué? Porque es la materia completa del ramo. Es la materia completa del ramo. Entonces, habían ciertas separatas dentro de la universidad que eran muy conocidas. En la fotocopiadora tenían como los apuntes de determinado alumno que ese año hizo el apunte completo y estaba en la fotocopiadora. Entonces, cuando yo ya no tenía apuntes, porque ya dejé de tomar apuntes y ese sistema me hizo muy bien, pero requerir a clases constantemente y yo la verdad es que caí en unos periodos medio extraños, fotocopiaba el apunte entero. En las fotocopiadoras de su universidad probablemente tengan el apunte completo. Y así salvé hartos ramos en donde no fui a muchas clases, pero tenía igualmente esto. Ahora tecnológicamente existen alumnos que tienen blogs o que tienen como apunte oficial. Entonces me acuerdo que Chandía, que le aprovecho de mandar un saludo al Seba Chandía, que es un alumno de la Católica del Paraíso, que tenía apuntes de todo tipo y eran muy buenos apuntes y aparte él los iba actualizando a medida que pasaban los años. Entonces, por ejemplo, Chandía tomaba Administrativo 1 el 2010, pero el 2013 igualmente si cambiaba la ley, él iba a su separata y cambiaba la wea. Entonces había mucha gente con la que uno estudiaba ese apunte, pero habían otros que eran cazabobos, o sea, habían apuntes que eran malos. Onda, apuntes que hacían los alumnos que se mantenían en la fotocopiadora por estar. Entonces requería igual mirar un poco, weón, que no fuera malo el apunte. Entonces, claro, crearon una separata. Ahora, ese fue un buen método. El método que después, porque ahí después ya me fui de la Católica del Paraíso y me fui a la UNAF,
Lo que apliqué en la UNAF fue la evolución del método de la separata. No volví a tomar apuntes, porque podría haber vuelto a tomar apuntes. Intenté tomar apuntes en computador, pero nunca pude, no era lo mismo, ¿cachai? Necesitaba como anotar. Lo que hice fue como la evolución del método de la separata, que era literalmente leer el libro. Onda, en los programas de curso, si ustedes se meten en la universidad y van a los programas de curso, en los programas de curso, cuando tú vas a los programas de curso del curso que estáis cruzando, por obligación, abajo hay una bibliografía obligatoria y optativa. Entonces te dicen en qué libros se encuentran la materia de la universidad. Por obligación, esos libros están en la biblioteca. Están en la biblioteca de la universidad. Entonces lo que yo hacía era, el primer día de clase, cuando estaba en la UNAP hacía esto. El primer día de clase iba directamente al programa de curso, aparte que no, en un tiempo no me pidieron asistencia. Iba al programa de curso, veía la bibliografía obligatoria, iba a la biblioteca, sacaba el libro, lo iba a fotocopiar y me quedaba con el libro. Y literalmente ya leía directamente del libro de texto de derecho. Un libro de derecho tiene muchas páginas. Entonces yo ya tenía training de lectura. No recomiendo a alguien que esté empezando a hacer eso. ¿Cachai? No creo que sea aplicable, no creo. Y no iba a clase. Que tampoco es recomendable si usted no se maneja. O sea, por eso digo que mi experiencia no es aplicable al resto. Entonces cuando yo hice speedrun, lo que hacía era leerme el libro del ramo. Y de repente habían profes que tenían libros del ramo, entonces se hacía mucho más fácil. Si no sabes, tienes que ir a clases. Si sabes, podrías darte el lujo de faltar. Solo si manejáis la materia. Ahora, el problema era que eso generaba de que yo no tenía dónde leer. Entonces yo no podía leer en la biblioteca. Entonces me iba a leer a otros lados. Y descubrí que donde yo puedo leer es en los lugares donde hay más ruido y donde hay más tránsito de gente. Entonces yo me iba a estudiar al mall, weón. Y eso lo hacía en Valparaíso y lo hacía en Santiago. Me tomaba mi weá y me iba a estudiar un mall. Al patio comía, me sentaba en una esquina del patio comía y me ponía a estudiar. Y ahí estaba como 6, 7, 8 horas, weón. Me iba a comprar un cafecito, me iba a comprar comida si tenía hambre. Entonces, bueno, era bacán porque de repente como que... Y de repente me acompañaban amigos, amigas a estudiar, pues. Entonces me iba al mall porque el silencio me desconcentra. Y mientras no hubiera un ruido más allá de lo estándar de un ruido como de bullicio, no me desconcentraba. También estudiaba en el metro. Me sentaba en el metro, en el andén del metro, o en el cambio de andén y me ponía con un libro ahí a leer. En el metro, en un café, también me sirvió mucho, pero siempre eran lugares donde había concurrencia, no había mucho silencio. En un parque nunca pude porque era muy incómodo sentarse. Para el examen de grado, me imprimí unos apuntes de examen de grado. Existen separatas de examen de grado, que son como libros de examen de grado, pero estos están hechos para examen de grado. Entonces, claro, existen algunos... Me acuerdo que estudié con los de la Católica del Paraíso. La Católica del Paraíso tenía unos grupos de apuntes oficiales de examen de grado, que son los mejores. O sea, para mí son los mejores. Y con eso estudié. Que era como así un tanto de texto. Entre constitucional, procesal, civil y proce penal. Eran como los que tenía. También penal. Penal normal. Penal especial. Si son separatas para magíster de Chandía, quedo loco. Bueno, las separatas de Chandía, weón. God. De hecho, ustedes lo pueden buscar ahí. Sebastián Chandía, apuntes derechos, y probablemente les va a salir el blog de Sebastián. Y ahí encontráis unas maravillas. Onda, hay maravillas de derecho administrativo, weón. Uff. Entonces, ese es mi método de estudio. Onda, estudié así. Y por eso digo que no es muy aplicable, porque yo creo que el método de estudio es algo muy personal. Puedes intentar métodos de estudio, pero diría yo que cada persona tiene su propia forma de aprender. Pero tenéis que ser una persona muy crítica y no tengáis problema en que si notáis que no estáis aprendiendo, onda, bueno, es suficiente para evaluar un método de estudio si te fue mal en 1, 2, 3 pruebas. Onda, no, el peor error que cometen los alumnos es seguir estudiando a pesar de no saber lo que... O sea, a pesar de no estar aprendiendo. Por ejemplo, ahí dice Patrick, a mí me sirve hablando. Existe en la Católica del Paraíso, yo voy a hablar de la Católica del Paraíso, existe una hueá que se llama el tontódromo. Esto lo conté una vez. El tontódromo. Que cuando ya estabais, como ya habéis terminado la materia 1 o 2 veces,
necesitáis hablar la materia. Entonces lo que hacía era subir al último piso de la universidad y dar vueltas caminando leyendo los apuntes, como hablando solo, ¿cachai? Entonces tú subías y te podías sentar por ahí y de repente pasaba un estudiante de derecho o un estudiante de derecho hablando solo. Y por eso era el tontódromo, porque ya estáis mareado de tanto estudiar y seguíais hablando y habláis contigo mismo y así vais todo el rato. Y eso sirve mucho. O de repente hay gente que le sirve cantar la materia también sirve. Hablar con un espejo, explicárselo al perro. Hay gente que hablar le sirve. A mí me servía enseñar. Enseñar a mí me hace cristalizar la materia. No sé por qué. No sé por qué hablar la materia a mí me ayuda mucho. De hecho, en clases, cuando hacía clases, aprendía mucho, bueno. Sorprendentemente, como profe, como hablando la materia en clase, me daba cuenta de cosas que no me daba cuenta cuando estaba en la universidad. Me pasó con un ramo súper complicado que tuve que hacer, que no me gustó mucho, que era quiebra. Fui como, bueno, en verdad, el profe con el que hacíamos clases me tenía bastante confianza y me tenía tanta confianza que habían semanas que yo hacía las 3 clases de la semana, pues bueno. Entonces tuve un ramo que es de quiebra, y en ese tiempo había una ley nueva que se llamaba la de liquidación forzosa. Y me di cuenta que cada clase que pasaba hacía que estudiar esa weá era muy sencillo. Entonces le empezaba la clase y le decía, ya, ¿dónde estábamos en la materia? Aquí. Entonces esto se vería para acá y toda la weá. Y creo que ese fue el mejor ramo que he hecho. Onda, creo que ese fue el ramo que siento que mi curso aprendió más. Como siento que salvé a mucha gente, porque ese ramo era corta cabeza igual, po. Si es derecho comercial, igual es un ramo peludo. O sea, un ramo de cuarto año, ¿cachai? No es un ramo de primero, segundo, introductorio. Aquí ya veis normativa bien dura. Así que eso es mi... Mira, mi mejor consejo es que seas bastante autocrítica para identificar cuando no estás aprendiendo en una wea. Si estáis en el liceo o en el colegio, es bueno que empieces a identificar de qué manera te cuesta menos. La mejor forma para identificar cómo aprendes es cómo te cuesta menos aprender. Y nunca dejes que nadie te diga que tu manera de aprender es tonta. Nunca, porque cada persona aprende de manera distinta, porque cada una, se maravilla de manera distinta con el mundo. Yo soy fiel creyente de que para poder aprender mejor, necesitáis generar un vínculo con lo que estáis aprendiendo. Si no generáis alguna suerte de vínculo con la weá que estáis viendo, siempre va a ser ajena a ti. Siempre va a ser ajena. Entonces no te va a mover nada y va a ser como un ejercicio súper tedioso. Entonces de repente necesitáis que alguien te explique. Hay gente que le gusta estudiar en grupo, que hace grupos de estudio, ¿cachai? Y les sirve, porque cada uno... Había grupos de estudio en la universidad que era súper pro, que eran como 4 personas que partían por distintas partes de la materia, y todos juntos, y cuando llegaban a una parte se ponían a explicar distintas weas o cosas que no habéis visto todavía. Entonces de repente habían grupos de estudio que funcionaban, ¿cachai? En primer año igual hice grupos de estudio, y me sirvió harto. Pero yo creo que el método era medio malo, porque nos juntábamos a hacer resúmenes. Entonces no creo que haya sido un buen tan método, güey. Profe, yo tengo un problema, y es que nunca he tenido un hábito de estudiar. Salí de cuarto sin estudiar ni un día. Ahora bien, me preocupa cómo será la U. No creo que pueda hacer lo mismo. ¿Algún consejo? Yo tampoco estudié en la universidad. No, o sea, perdón, en el colegio. No salí sin ni un hábito de estudio, weón. Yo salí de cuarto medio y nunca había estudiado realmente. Pero no estamos hablando de esa weá así como, ay, pero es que nunca estudié. No, yo nunca había estudiado. Pasé de repente pruebas en donde no sabía nada. Donde yo me senté y traté de hacer ejercicios de matemática o la weá. Y me iba como el pico de repente. Pero me equilibraba, siempre me mantuve como entre el 5.7 y el 6.3. Ese era mi promedio. Entre el 5.7 y el 6.3. Nunca bajé de esa weá. Y salí con un NEM de 6. Piola. Fue como primero medio 5.7. Segundo medio un 6. Tercero medio 5.9. Y cuarto medio 6.2, creo. Y ahí me quedé en un 6. Así. Pero claro, o sea, no sé por qué me resultaba. Tranquilidad. Porque cuando llegues a la universidad tienes que hacer exactamente lo que yo te dije. Tienes que ver cómo aprendes. Y fíjate en cómo aprendes otras cosas. No es necesario que estés pensando en leer un libro, ¿cachai?
De repente, habilidades que hayas adquirido a lo largo de la vida o cosas que hacís bien, cómo aprendí. Incluso, si eres bueno para los jueguitos, puta, ve cómo aprendí jugando. ¿Te gusta leer guías? ¿Te gusta ver videos de YouTube? ¿Te gusta? O sea, estudiar con YouTube es otra cosa súper interesante. Hay ramos que se dan igual en todos los países de hispanohablante o del mundo. Onda, si tú encontrás un video sobre Aristóteles, créeme que ese video a Aristóteles le sirve a un buen en Colombia, en Chile, en Cuba o en España. Le sirve a cualquier persona porque Aristóteles se enseña igual en todos lados. Son como consensos medio adquiridos, ¿cachai? Sobre todo en pregrado. Pregrado es una cuestión bastante homogénea. Son cuestiones que están en todos lados. Entonces, estudiar con soporte audiovisual puede servir mucho, por ejemplo, o con clases grabadas. Hay gente que le gusta grabar las clases. Hay gente también que tiene una grabadora. Entonces, por ejemplo, grabas la clase en una grabadora o ahora ya en la clase online y después ves la clase a tu ritmo, por ejemplo. Eso también hay gente que le sirve mucho, transcribir clases. Hay gente que mientras transcribe memoriza la materia. Me sorprende caleta esa wea, yo no tengo esa habilidad. Así que eso es mi consejo si usted tiene problemas en el liceo, en el colegio, en la universidad para estudiar. Fíjese en cómo aprende. Fíjese en algo que usted haya dicho como, oye, aprendí bien esta wea. Y dibujé un corazón. Por ejemplo, no sé, tuviste prueba del sistema circulatorio. No, estamos en el liceo. Del sistema digestivo. Y te lo aprendiste, ¿por qué? Porque lo dibujaste. Yo te voy a decir algo. Nunca piensen que su método de estudio no les sirve. Si a usted le sirve para aprender. Porque imagínate, el Néter, uno de los manuales más usados de anatomía en medicina, para aprender anatomía, lo hizo una persona que quiso ser artista. Creo yo que para tesis de pregrado está como, tenéis que enfócate en un modelo, uno, y adáptalo al derecho. No pensé en muchas posibilidades, acótalo lo más posible. Lo mejor para cualquier tesis de pregrado es acotar el tema lo más posible, porque eso, una tesis con límites definidos en pregrado es mucho mejor que una tesis ambiciosa. Y cuando ya estoy en magíster o queráis hacer un doctorado, claro, te desbancáis con una tesis culiada insana de 300, 400, 500 páginas si querí. Pero créeme que es mucho mejor acotar el tema, acotar. Ahora, como les contaba, o sea, el Néter, el libro más usado en anatomía clásicamente para estudiar, lo hizo una persona que quería ser artista. Y esta persona hizo un Néter. Muchos dirían que no era que tuviera habilidad artística, lo obligaron a estudiar medicina. Entonces, él hizo uno de los manuales más usados para estudiar anatomía. Y era un artista. ¿Cómo creéis que aprendió anatomía? Dibujando, pues, weón. Pero hay gente que hasta se dibuja las venas en las manos. No sé si probablemente los estudiantes o las estudiantes de medicina me pueden decir que hay gente que se dibuja las venas en el brazo. Cuando tienen examen de brazo o de pie. Se dibujan las weas. Y se dibujan por dónde van. Y les sirve mucho tener geolocalización del cuerpo, ¿cachai? Dónde pasa el hueso, por dónde va. Hay mucha gente que aprende de maneras distintas. Y les sirve, pues, weón. No estoy hablando de algo. Oye, se me congelaron los peces. Oye, perdón, que hace frío. Déjenme ver cómo lo puedo arreglar. Porque se me congelaron los peces, espérate. Se me congelaron los peces, gente. Ponga el agua hirviendo.